Saludos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Reina. Voy a hacer un recorrido por algunos conceptos y contenidos relacionados con el proceso de planificación y ejecución de capacitaciones. ¿Qué es lo que deseamos con este contenido? Establecer algunas pautas, recomendaciones que pueden llegar a ser implementadas. Lo primero es que, desde mi perspectiva, los tres pilares fundamentales para que una capacitación se haga muy bien, si hablamos, por ejemplo, de gerentes, es el determinar de forma muy clara cuál es el alcance, cuál es el alcance del desarrollo de competencias, qué competencias o habilidades yo quiero que desarrolle esa persona en ese espacio. Si hablamos desde el proceso de SST, quisiera que ese gerente aprenda a identificar los indicadores de gestión, quisiera que tuviera mayor conciencia sobre el tema del presupuesto, tuviera conocimiento sobre el ciclo PHBA. Pues hay que esclarecer muy bien cuál es el alcance. Pero también aquí me adelanto de una vez a el siguiente contenido, y es que debe ser muy empático. Si yo no logro conectar con esa persona a partir del mapa de la empatía, va a ser muy difícil que yo logre conectar y que yo logre generar un espacio realmente de conciencia y concentración. Realmente los gerentes tienen muchas cosas en su mente y probablemente el tema de SSC es importante, pero no son sus prioridades, a menos que ya hubieran tenido siniestros, hubieran tenido accidentes, hubieran tenido incidentes, probablemente la cultura va a ser diferente. Si no lo hay, si no hay ese antecedente, va a ser un punto más difícil. Entonces, diría yo que el primer punto es el desarrollo de las competencias que se desean cumplir en un contexto específico. Y eso también implica que cuando hagamos capacitaciones a los empleados, yo tengo que hacer un ejercicio de desglose y de articulación y de comprensión del contexto para saber que lo que yo les estoy compartiendo realmente es pertinente para lo que ellos están de pronto dispuestos a aplicar. El segundo pilar es el tema de retos y aprendizaje. Realmente las personas, especialmente en los contextos laborales, son muy dados a aprender a partir de retos y eso permite que ya en la dinámica deje de ser activa y que tengamos un modelo mucho más constructivista, mucho más participativo por parte de los empleados, que es lo que al final queremos. Y un elemento tres es el tema de aprender haciendo. Es importantísimo, o al menos en mi filosofía, en lo que yo enseño, como yo lo hago, para mí es vital que las personas aprendan desde el hacer. Ahora, ¿cómo articulamos ya eso digo, en el ejercicio? Entonces, número uno, antes que todo, antes de cualquier cosa, diagnosticar la necesidad. Ejemplo, muy diferente que me pidan una capacitación de cocolar, yo le pregunto, ¿y qué antecedentes tienen de conflictos laborales? Uy, no, esto aquí la gente anda como perros y gatos. A eso es un contexto. Ah, muy bien, no, es que la verdad es la primera vez, no tenemos conocimiento, entendemos que toca hacerlo por cumplir. Ah, entonces significa que el nivel de cultura va a ser diferente. Ese diagnóstico es clave porque eso me va a permitir a mí entender cuál es la expectativa que tiene esa persona o ese grupo de empleados para aterrizarlo o para subir. El segundo es el diseño versus expectativa. Ya tengo el diagnóstico, ahora vamos a ir al diseño. Ese diseño es cómo yo transformo esa expectativa y cómo lo ajusto a algo que sea pertinente para esa persona. Entonces, el diseño implicaría si va a ser un juego de roles, si va a ser lúdico, si va a tener actividad de integración a partir de elementos causísticos. Pero tengo que tener mucho cuidado porque en ese diseño, para ejemplo, que estamos dando, que es un tema eventualmente susceptible en algunas empresas, hay gerentes que les molesta. Pero, pues, más allá de que les molesta o no, pues, básicamente es el contenido que tengo que compartir profesionalmente hablando. Pero sí puedo cambiar la forma en que lo voy a retratar, ¿listo? El tercer elemento tiene que ver con elementos claves. Entonces, ya definiendo el diagnóstico, teniendo claro un diseño sobre cómo lo podría hacer, bajo qué contexto, en qué condiciones, con qué logística, ya entonces me voy a definir cuál es la competencia específica. Esta capacitación es para todos los empleados. Esta capacitación solamente es para los miembros de COPAS o el Comité de Convivencias. Entonces, ahí va uno definiendo y obviamente si es para los miembros del COPAS, pero el Comité de Convivencia Laboral, que es el ejemplo que estamos dando, como el mecanismo de ejemplificación, debo saber y qué es lo que ellos necesitan saber, qué habilidades deberían tener. Ah, lo que pasa es que si yo voy a conformar un comité de convivencia laboral, sería relevante que tengan capacidad de liderazgo, bastante discernimiento, pensamiento crítico, que conozcan de la A a la Z el reglamento, pero que tengan principios del código sustantivo del trabajo. Entonces, ahí ya vamos definiendo unos skills, unas competencias, desde conocimiento técnico, desde las competencias blandas, que las tendremos que desarrollar en esa capacitación. Luego viene el tema de la estructura del objetivo pedagógico. El objetivo pedagógico lo es todo, una síntesis de qué es lo que yo espero tener después de esa capacitación. Pero eso que yo espero obtener como capacitador también debe ir totalmente de la mano con lo que espera la persona. Si de pronto hay una expectativa muy elevada y uno sabe, como capacitador que es, que esa expectativa es compleja de cumplir,
precisamente porque las condiciones, el espacio no se da, pues uno tiene que aterrizarlo y decirles, mira, vamos a hacer la capacitación, el alcance es este, llegamos hasta acá, para más contenido, veremos en otro capítulo, ¿listo? El tema de estructuración de objetivos y el tema de perfil de ingreso y de salida, es decir, qué es lo que yo espero que desarrolle la persona en términos de conocimientos pragmáticos, cómo quiero que llegue y cómo creo que debería salir esa persona de esa capacitación. Un tercer elemento en las siguientes fases es el tema de mapa de la empatía. Para mí es vital. Yo antes de hacer cualquier capacitación pienso mucho en ese esquema porque las personas ya tienen presaberes, tienen acceso a la IA, tienen acceso a miles de conocimientos, de datos, muchos incluso tienen pregrados, muchos tienen posgrados, incluso hasta con niveles superiores al del capacitador. Y eso no es malo, o sea, eso puede suceder, no hay inconveniente. Porque al final el capacitador no lo hace los títulos, lo hace la experiencia que vaya a transmitir. Pero yo debo entender muy bien, dentro de ese mapa de empatía, cómo yo voy a responder a cada uno de esos requerimientos. ¿Qué puede estar pensando el empresario frente a una capacitación que hay que hacer por norma? Pues que más de relleno, que simplemente hagámosla, que cumplamos, que ojalá cerremos el capítulo y pongámonos a trabajar rapidito. Eso puede ser una forma de pensar, no sé si sea correcta o no, pero puede suceder. ¿Qué puede ver un empresario eventualmente cuando hablamos de capacitaciones? Que son aburridas, que son tediosas, que son planas, que la gente se duerme, que la gente al final no sirve para nada porque no se implementa, etcétera, ¿cierto? Entonces, ese mapa de la empatía lo tenemos que resolver como capacitadores previamente para poder tener un nivel de engagement mucho mayor con los empleados, en este caso, si fue de contexto empresarial, con los empresarios, si fue de contexto gerencial, o a su vez con los estudiantes si estamos hablando de un entorno mucho más amplio. ¿Qué sigue después? Pasamos al tema de alisamiento, de talento humano y logística. Tiene que ir alineado. Ya tengo claro el objetivo pedagógico, tengo claro quién lo va a hacer. Esa persona no solamente debe tener certificaciones, sino que especialmente es vital hoy en día que tenga una capacidad dinámica de conectar con la persona, que tenga contacto visual, manejo de las manos del escenario, porque eso va a permitir que logre capturar la atención de las personas y la atención hoy en día es lo más preciado. Elementos relacionados con el lugar y con condiciones logísticas. Recomendación, me funciona a mí personalmente, mesa redonda, eso es fenomenal. Retiros, retiros celulares, los restringo, los uso, los implemento en cierto momento, los vuelvo y los coloco y voy jugando con ese recurso como tal. Clave el tema también de contener tener materiales de formación relacionados con papel, espógrafo, lapiceros. Eso ayuda mucho a toda la experiencia en el aprendizaje. No solamente somos visuales y auditivos, sino que también somos sinestésicos y kinestésicos. Temas relacionados con plataformas, en ese caso muchas. Yo integraría EducaPlay, Notion como wiki, como recurso y otros elementos adicionales que se puedan llegar a implementar en presentaciones o elementos visuales. ¿Qué sigue después? Ya teniendo todo lo anterior, ahora vamos al grueso. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cómo instruyo esos minutos? Entonces acá yo les voy a plantear a la primera fase, la primera columna, la primera fase se llama apertura de expectativa. Entonces en la expectativa uno que hace, los enamora, les vende la idea porque deben prestar atención. Asumamos que si soy con gerentes, ¿qué le podría decir a la expectativa? Pues imagínense que la sentencia tal de tal empresa perdieron 200 millones de pesos porque tal cosa y entonces efectivamente punto para el empleado, cero para el empleado. Uy, caramba, analicemos hoy en esta capacitación qué fue lo que pasó, qué falló ahí. Y entonces pasamos de un proceso donde capturo toda la atención de ellos y que te aseguro que van a prestar atención. Y entonces luego pasamos, bueno, pero antes de desglosar el caso, vámonos a conocimientos previos. Hay una metodología se llama MSQL, es muy bonita, y esa presentación de ese contenido ya se les voy a presentar en pantalla. Es esa materia que les estaba comentando. Es un libro, ese libro es muy sagrado, me parece súper vital, muy bonito, es de Pearson, y él habla sobre estrategias de enseñanza y es muy bonito porque trae diferentes contenidos y estrategias en función de ese proceso. Vamos a leer brevemente acá, que es mucho contenido, yo ese material se les puedo facilitar con mucho gusto. Esta es la metodología, se me encanta, me parece súper sencilla, súper chévere, y yo ya hago la expectativa, hablamos de la demanda, luego les coloco el SQA, y entonces en una hojita ellos van a marcar la primera columna, lo que sé, nada más. Y aprender a ver la segunda, lo que sé y lo que quiero saber. ¿Respecto a qué? Pues respecto a la teoría de Copolar y cómo funciona todo el comité de convivencia laboral. Hasta ahí. Entonces yo recojo ese papel y ahí yo voy a hacer que lo lean. Ahí voy a percibir si hay abogados, voy a darme cuenta si está gerente instruido. Hay gente que lo coloca ni siquiera si es popular o lo que quiero saber.
cómo mejorar por ejemplo, te pueden colocar cosas como cómo mejorar mis relaciones con mis compañeros, te pueden colocar cómo hago yo para que no me echen, cosas así súper crazy, puede suceder, no es extraño. Y la cuestión acá es que yo ahí es donde les decía el punto anterior, expectativa versus objetivo pedagógico, ¿no? Aterrizo el objetivo pedagógico a la expectativa de ellos. Bueno, yo sé, está muy bien, está chévere que estén interesados, pero les aclaro, la expectativa es hasta acá y las expectativas hasta acá, y el objetivo es ese, pero mire que eso me da pie para que les invito a que hagamos la siguiente capacitación. ¿Listo? Que ya luego guardo ahí, no les presento ya más contenido a la persona, ya pasaría luego al siguiente elemento, que era este, de la etapa de conceptualización. Ah, bueno, aquí hay una cosa que les coloqué como recursos. El primer recurso de la factura expectativa puede ser un video, puede ser una demanda, un documento, una infografía, cualquier elemento, incluso la misma verbalización es suficiente. El de conocimientos previos podría usarse, por ejemplo, el de conocimientos previos es igual como una estrategia pedagógica, se podrían usar los juegos de Kids Global. ¿Cómo lo usaría yo? Yo usaría una de las plantillas que ellos traen los juegos, las tarjetas, o sea, algunas preguntas claves. ¿Y qué va a pasar? Que probablemente no saben la respuesta y van a ver la respuesta es la clave, van a decir, ah, ok, ya entendimos. Y a partir de esos conocimientos o esas subjetivas, llama Star 3ST, yo la parte de conceptualización yo cogería esas preguntas y las transformaría en el contenido temático de la formación. Pero para eso es importante previamente clasificar las preguntas porque trae cerca de 60 que láminas o cartas y esas cartas hay que clasificarlas para que tenga sentido el ejercicio que estamos haciendo. Yo cogería las cartas solamente relacionadas con comité de convivencia laboral para poderla apropiar en la siguiente etapa llamada conceptualización. Y entonces ahí van dos maneras de hacerlo. Una podría ser a partir de ese contenido relacionado con el proceso de analizar esas tarjetas, apoyar unas láminas visuales y en donde van leyendo y van visualizando. Puede ser una posibilidad. Otra posibilidad sería, por ejemplo, darles un material de lectura, y luego les doy un espacio de socialización, también es válido. No debe ser muy larga, aunque funcionaría muy bien una infografía. Y luego viene el tema de la aplicabilidad, ganador de todas las estrategias didácticas, especialmente a nivel gerencial en estudios de caso. A mí me parece que es súper ganador. El estudio de caso permite jugar con los juegos de roles de los diferentes participantes para que a veces también el empresario se sienta como empleado y a su vez en la persona que le mano se sienta como gerente y ver cómo reacciona cada uno frente a cómo resuelve un caso. Y ya luego venimos a la parte de la evaluación. Aquí hay un punto vital en la parte de la evaluación y yo le agregaría que es el juego de EducaPlay, con los elementos de EducaPlay. En mi caso, nosotros, yo pues trabajo bastante, pues muchísimo con EducaPlay, me parece que es una de las alternativas que tenemos. Y en ese momento, pues nosotros también tenemos la posibilidad de de una distribución formalizada de ellos. Y con ellos, por ejemplo, ya estamos creando juegos para otros líderes SSP sencillos. Eso no debe ser difícil, debe ser súper funcional, debe ser súper light. Cuando algo se hace tedioso, es difícil, no es escalable. Si no es escalable, probablemente no va a crecer y si no va a crecer, pues pierde bastante proceso. Este es un ejemplo pequeñito nada más para visualizarlo, es que en términos generales, pero desde acá pues se pueden personalizar las actividades y pues uno puede integrar diferentes contenidos teóricos dentro de ese proceso. Hay muchos juegos, hay muchas posibilidades para jugar con esos elementos al momento de interactuar. No todos los juegos hay que hacerlos uno puede también reciclar, buscar y hay diferentes posibilidades y eso nos va a servir, por ejemplo, para el proceso ya de evaluación, que sería una etapa importante dentro del contenido que estamos analizando en ese proceso. Entonces, ¿qué les puedo decir hasta acá? Que de una forma muy sucinta hemos visto cómo debemos aterrizar la expectativa al objetivo pedagógico, integrarlo con contenidos previamente preestablecidos, ya sea a partir de juegos físicos, a partir del diálogo, a partir de la combinación con aplicativos digitales. Fíjate que yo dejé el juego casi que al final, porque ¿qué sucede? Precisamente, eventualmente yo lo hacía al comienzo, pero el nivel de dispersión de las personas era muy alto, entonces opté más por usarlo casi que al final y bajo medidas controladas. Yo restringo ahorita, en ese momento, los celulares, casi no los dejo en las capacitaciones ni en los espacios formativos, evidentemente por eso. Ahora, el ganador o el elementador de ese plan de sesión que está viendo en pantalla, efectivamente es el control del tiempo. Yo debo, ya con la experiencia, ya uno sabe, me demoro 10 minutos, me demoro 20 minutos, 30 minutos, y tú ya tienes un cronómetro interno y con eso te guías muchísimo para que tengas un dominio del espacio y tiempo. También tienes que dominar al grupo, ¿no? Hay personas muy absorbentes, personas conflictivas, de todo tipo, pues obviamente también la experiencia que tengas te va a ayudar a darle manejo a esas personas.
Finalmente pasamos a la evaluación. ¿Qué haría yo en la evaluación? Pues dependiendo. Hay 3 maneras de evaluar. Puede evaluarse con una metodología, con 2 o con 3. Depende del tiempo y la disponibilidad. Obviamente, pues, cuando el tiempo es corto, pues nos vamos a una sola. Si el tiempo es mediano, podemos aplicar 2. Y si tenemos un espacio muy amplio, iríamos con las 3 estrategias. Pruebas de conocimiento válidas, evaluación de desempeño, válido aplicar algo. En ese caso, la de desempeño podría aplicar los juegos de Magic, de Global. Y el tema del producto ya sería la resolución del caso, totalmente válido y súper funcional. Entonces, ya para ir a la conclusión final, podemos establecer que es clave la eficiencia en el modelo si integramos lo mundo offline con el mundo online, si integramos en el tema de la planeación y la ejecución de una forma coherente y vital el tema de la evaluación lúdica. Los adultos eventualmente aprendemos como niños y nos gusta sentirnos como adultos, pero seguimos aprendiendo como niños en muchas oportunidades. Obviamente sin exagerar, ¿no? Todo tiene un contexto, una manera de hacerlo. Pero en la medida en que uno haga sentir a las personas, o los haga acercarse a la alegría, a las emociones de la euforia, a la emoción de poder jugar, de competir, de reírse, cambia bastante la perspectiva. Sí, muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Muy buen día.